Preocupación de la Organización Panamericana de la Salud respecto al comportamiento de la pandemia en América. La OPS calificó de alarmante el aumento exponencial de las infecciones, sobre todo en América del Sur. Sin embargo, afirmó que no es sorprendente debido a la relajación de las medidas de confinamiento. El presidente estadounidense Joe Biden anunció la retirada de todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Biden defendió la decisión afirmando que Estados Unidos cumplió su objetivo al desmantelar a Al Qaeda y matar a su entonces líder Osama Bin Laden. Los aliados de la OTAN seguirán los pasos de Estados Unidos. El Organismo Internacional para la Energía Atómica aseguró que Irán está casi listo para comenzar a enriquecer uranio por encima del 60%. El presidente del país persa, Hassan Rouhani, asegura que dicho enriquecimiento es en respuesta al ataque contra la planta de Natanz, del que señala a Israel como responsable. El secretario de Estado estadounidense calificó la decisión de provocadora y de cara a una nueva ronda de diálogos en Viena. Muy buena noche, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en América, que según la Organización Panamericana de la Salud no se está comportando como una región que experimenta un brote cada vez más grave de COVID-19. Según la directora de este organismo, el aumento de las infecciones es alarmante, pero no sorprendente, en medio de la relajación de las medidas de confinamiento, y añadió que la vacunación no será suficiente para detener esta ola de contagios. En los últimos 7 días se han infectado más personas de COVID-19 en la región que durante la mayoría de las semanas del año pasado, mientras que las muertes semanales superan a las de cualquier semana de 2020. Más personas se han contagiado con COVID-19 en nuestra región en los últimos 7 días, más que la mayoría de los promedios semanales de casos que vimos el año pasado. Y nuestras muertes semanales superan en número a las de cualquier semana en 2020. El rebrote de COVID-19 en Brasil y la agresividad de la variante amazónica del virus está afectando cada vez más a las personas más jóvenes. Según los datos hospitalarios, en el último mes, más del 52% de los pacientes en estado grave ingresados en las UCI eran menores de 40 años. Y según un informe independiente, esta población tiende a pasar más tiempo en cuidados intensivos. Brasil, epicentro de la pandemia mundial, acumula más de 358.000 fallecimientos. Marina Sardiña nos amplía la información. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, los jóvenes brasileños son los más afectados por el COVID-19. Desde marzo, más del 52% de las camas de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas por pacientes de 40 años o menos, según un informe de la Asociación Brasileña de Medicina Intensiva. Un significativo aumento en comparación con la ocupación de este rango de edad entre diciembre y febrero, del 16,5%. Esa doença no tiene edad. Esta enfermedad no tiene edad. Es muy triste. Desgraciadamente, de un día para otro te puede llevar. Es muy triste. Muy triste. El reporte se basa en datos del 25% de la UCI de Brasil, el epicentro mundial de la pandemia. Según los expertos, esta tendencia de la pandemia sugiere que la variante brasileña del virus es más agresiva con la población joven, mientras que la vacunación de los adultos mayores ha ayudado a contener los casos graves entre los ancianos. En la primera ola vimos principalmente a personas mayores, pero esto no es lo que estamos viendo ahora. Es una enfermedad que se ha mostrado más agresiva, sobre todo en los más jóvenes, ya que estos jóvenes aplazan la visita al hospital. La nación suramericana está sumida en una nueva crisis de la enfermedad, con más de 4.000 decesos diarios la semana pasada. Un rebrote que se refleja en su desbordado sistema de salud. 1 de cada 4 ciudades brasileñas tiene lista de espera de pacientes en estado grave que aguardan por una cama de las UCIs. Hemos sido testigos de un gran número de pacientes que han fallecido debido a la falta de camas de la UCI en el estado de Sao Paulo. La gestión de la pandemia en Brasil ha estado marcada por el negacionismo del gobierno de Jair Bolsonaro, pero el incremento de jóvenes preocupa a las autoridades sanitarias en un país donde la mayor parte de su población es menor de 40 años.
Vamos hasta Brasilia, donde se encuentra nuestro invitado Michael López, cientista político y socio de la empresa Arco Advice. Gracias por estar con nosotros. Señor López, ante la preocupante situación de la pandemia en Brasil, la Corte Suprema de ese país confirmó una decisión anterior de uno de sus jueces de que el Senado instale un comité para investigar la respuesta del gobierno federal a la pandemia de coronavirus, donde se ve directamente implicado el presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué pasará con esta investigación y cómo afectaría al presidente? Le pregunta además si hay posibilidad de un impeachment. Saludos, Raúl, un placer hablar contigo ahora. Sí, esa fue la decisión más importante de hoy. El Supremo Tribunal Federal básicamente forzó el Senado a instalar esta comisión de investigación parlamentar. Era un requerimiento que ya estaba en el Senado desde febrero de este año. Entonces, la presión política por respuestas o una fiscalización de las acciones del gobierno federal está existente desde el año pasado en Brasil. Con esta decisión, el juez determinó que el Senado inicie la comisión para hacer estas investigaciones. Ahora, el Senado ya indicó, los miembros de este comité, ellos van a investigar las acciones del gobierno, pudiendo traer ministros de Estado para hablar con los miembros del Senado, con los miembros de la comisión y apurar las acciones del gobierno federal. Sobre el impeachment, claro que la oposición política contra Jair Bolsonaro, ese es el gol, ¿no? Ese es el intento. Pero es necesario entender que el gobierno Bolsonaro fue capaz de construir una base en el Congreso, especialmente en enero, durante las elecciones del presidente de la Cámara y del Senado. Entonces, eso, con su popularidad, que está más o menos a 50%, dificulta un impeachment. Ahora, Michael, la comisión también podrá investigar posibles irregularidades en estados y municipios brasileños. ¿Con esto también se podrían ver perjudicados gobernadores y alcaldes que han sido duramente criticados por el presidente Bolsonaro? Pues sí, esa es una cuestión, esa fue la principal pregunta jurídica sobre esta comisión. La estrategia del gobierno era que las investigaciones estuvieran focadas en los estados y en los gobernadores. El presidente del Senado, senador Rodrigo Pacheco, inició un requerimiento técnico sobre la posibilidad de incluir estados y municipios en las investigaciones del comité. Pero existen límites constitucionales de lo que el Senado federal puede investigar. Entonces, en principio, el comité va a enfocar en lo federal, pero claro, los repases a los estados también van a ser investigados. Michael, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en France 24. Nosotros continuamos con más información en Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo este miércoles que planea poner fin a la guerra más larga del país y que es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa desde Afganistán. El retiro comenzará de manera paulatina a partir del 1 de mayo y la fecha límite será el 11 de septiembre, cuando Estados Unidos conmemora 20 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año 2001. Y la salida se dará en coordinación con la OTAN, que también sacará a sus soldados del terreno. Creo que nuestra presencia en Afganistán debería estar centrada en la razón por la que fuimos en primer lugar, para asegurarnos que Afganistán no sea usado como base para atacar a nuestra patria. Nosotros cumplimos con ese objetivo. No nos apresuraremos a salir corriendo. Lo haremos de manera responsable y segura, y con total coordinación con nuestros aliados y socios que ahora tienen más fuerzas en Afganistán que nosotros. Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de retirar sus tropas de Afganistán, la OTAN confirmó que comenzará el repliegue de sus efectivos a partir del 1 de mayo. Esther Herrera, nuestra corresponsal en Bruselas, con los detalles. La OTAN seguirá a Estados Unidos y también retirará sus tropas de Afganistán a partir del 1 de mayo y terminará antes del 11 de septiembre. Así lo ha anunciado el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, después de una reunión con los ministros de Defensa y de Exteriores de la Alianza, en una reunión en la que estaba también presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y también el de Defensa, Lloyd Austin, ambos de viaje oficial en Bruselas. La OTAN considera que es
momento de seguir adelante, que las soluciones que requiere actualmente Afganistán no son militares. Por el momento, la OTAN tiene desplegadas 10.000 tropas por todo el país, y es que a pesar de las amenazas de los talibanes, la OTAN ha asegurado que si hay atentados contra sus tropas, actuará en consecuencia. A pesar de todo, el mundo ha cambiado por completo en estos últimos 20 años, según ha señalado Anthony Blinken, y sobre todo es momento de que la alianza mire hacia el futuro y también hacia otros retos, como por ejemplo la creciente tensión por parte de Rusia. Según ha recordado la OTAN, ya es momento de seguir adelante porque, tal y como ha recordado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se marchó hacia Afganistán junto a Estados Unidos y es momento de abandonar también el país centroasiático junto a Estados Unidos. En otras noticias, el Organismo Internacional para la Energía Atómica asegura que Irán está casi listo para iniciar la producción de uranio enriquecido al 60%. Veamos. Es una de las grandes batallas geopolíticas del año y los protagonistas toman parte. El presidente iraní Hassan Rouhani anunció el aumento del enriquecimiento de uranio tras el sabotaje en su planta de Natanz, del que acusan a Israel. Nuestra respuesta a su malicia es reemplazar las centrifugadoras IR-1 por las IR-6 y aumentar el enriquecimiento 60% en las instalaciones de Natanz por el actual de 3,67%. Desde Irán aseguran que la planta ha recibido grandes daños tras el ataque, afectando a miles de centrifugadoras IR-1. Por eso las van a sustituir por nuevas de alta generación que acelerarían el enriquecimiento y les acercarían al 90% necesario para fabricar armas nucleares. Sin embargo, el acuerdo de 2015 de Viena establecía una limitación del 3,67%. Mientras, el Organismo Internacional de la Energía Atómica, tras visitar las instalaciones de Natanz, aseguró que Irán está haciendo todo para empezar a enriquecer más uranio. De hecho, la agencia fue notificada de que el país persa va a activar 1.024 centrifugadoras IR-1 más, superando el límite de 5.000 que establecía el Pacto de Viena. Desde Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado, mostró preocupación. Nos tomamos muy en serio su provocador anuncio sobre su intención de comenzar a enriquecer uranio al 60%. Del otro lado, Irán cuenta con el apoyo de Rusia, tras la visita del canciller a Teherán, y de China, que criticó públicamente el ataque a Natanz. Los asaltos a las instalaciones nucleares son de naturaleza muy grave y pueden causar consecuencias impredecibles. China se opone. Defendemos los acuerdos políticos sobre el problema nuclear. Estas tensiones suceden justo antes de una nueva reunión para tratar de revivir el acuerdo nuclear de 2015. Estados Unidos aboga por un retorno al cumplimiento de lo pactado, mientras que Teherán exige un levantamiento total de las sanciones en su contra. Níger está de luto luego de que 20 menores de edad de entre 3 y 5 años quedaran atrapados en las llamas de un incendio en una escuela a las afueras de la ciudad de Niamey, la capital del país. Todos murieron ya que las instalaciones fueron rápidamente consumidas por el fuego. Estas son las instalaciones donde estaban los niños fallecidos en un incendio que tiene a Níger de luto. Al menos 20 menores de edad quedaron atrapados en las llamas que devoraron una escuela en el barrio de Peiba, en la ciudad de Niamey. Horas después de la tragedia, el primer ministro visitó el lugar y dijo que habría un castigo si se comprueba que alguien inició el incendio deliberadamente. Si el incendio se trata de un crimen, entonces tengan la seguridad de que encontraremos a los perpetradores y haremos todo lo posible para asegurarnos de que reciban una sentencia máxima. Porque no es aceptable perder niños tan pequeños. Es realmente triste. Expreso mi más sentido pésame a las familias, todas mis condolencias. La escuela incendiada tiene cerca de 800 estudiantes, incluidos niños en guardería. Fueron los más pequeños las víctimas de esta tragedia. Se trata principalmente de niños en edad preescolar, de 3, 4 y 5 años. También hay niños más grandes, pero no son muchos. Tal vez hay 2 o 3 de ellos. Pero la mayoría de los que murieron quemados en esta tragedia son los del preescolar, porque son los más pequeños y no pudieron correr. Los equipos de rescate trabajaron rápidamente, pero no lograron controlar la intensidad del fuego. El viento hizo que las llamas llegaran a varios salones de clase. Las autoridades aún no conocen el origen del incendio.
En Níger, que está entre los 10 países más pobres del mundo según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, este tipo de aulas al aire libre se utilizan a menudo para dar cabida a los estudiantes en escuelas superpobladas. Hasta que el informativo continúe con nosotros.